Hola, ¿cómo están? Este es el taller sobre el lenguaje C. Soy José Rojas Dávalos, el tutor del taller. Estamos en la unidad 5, arreglos. Y en esta ocasión vamos a ver cómo definir y dimensionar y qué son los arreglos estáticos y dinámicos desde la óptica del lenguaje C. Yo necesito definir y dimensionar un array para usar en lenguaje C, como en cualquier otro lenguaje. En este caso la definición es como un nuevo tipo de variable sería, pero que usa los tipos de variables básicos, como el entero largo, el real, el carácter. Entonces tenemos en el caso de los vectores con dimensionamiento o con tamaño estático, por ejemplo un vector de dimensión 10, que significa que es un arreglo de 10 elementos con posiciones de 0 al 9. Muy importante tener en cuenta. Se suele comentar que tal lenguaje maneja los arreglos en base 0 o en base 1. ¿Qué significa esto? Que empieza la posición de 0 de 0 o 1. En este caso, nosotros podemos, por medio de la programación, empezar desde 1, como es habitualmente uno aprende en algoritmos. Pero eso sería desperdiciar un espacio. Dependiendo de la necesidad, uno va a ir manejando eso. El aspecto visual para el usuario a lo mejor es transparente, que empiece de 0, empiece de 1. Pero nosotros como programadores tenemos que saber que realmente cuando hablo de un vector de 10 posiciones, estoy hablando de posiciones del 0 al 9. En este caso defino un vector tipo entero. Una cosa muy importante, cuando defino un array, sea vector o matriz, le doy un tipo y son los datos, en este caso, en este lenguaje, son del mismo tipo todos los elementos subindicados del vector. Cada elemento del vector realmente es una variable simple. Veamos el siguiente ejemplo. El tipo es char, el vector se llama mayor y la dimensión es 80. ¿Qué significa esto? Que tenemos un vector de dimensión fija de 80 posiciones, donde cada posición tiene un char como valor, o sea, un carácter. También puedo mirar esto, el vector, porque es como una cadena de 80 de largo, ya que en C no existe el tipo string, por lo tanto se implementa de esta forma: 80 caracteres, un vector de 80 caracteres, o puedo decir una cadena de longitud 80. Ahora veamos un vector de 12 posiciones, donde cada posición tiene una longitud de 10 caracteres. Entonces, esta es la definición. Parece ser una matriz, pero es un vector, donde estoy definiendo que voy a tener 2 elementos y cada elemento 10 de longitud. Esto de dimensión realmente es una convención, como les dije, es una visión lógica. Sea vector o matriz, la forma en que se almacena siempre es continua, ¿verdad? Y como lo maneje dentro del programa en C principalmente, hay mucha flexibilidad para manejar un vector como una matriz o una matriz como un vector. O sea que de esas cosas no se preocupen. Pero en este caso mi intención es definir un vector con valores constantes, donde los 12 elementos, el primero contenga el nombre de enero, el segundo el de febrero, y así hasta el 12 que va a contener diciembre. También acá se ve que aparte de definir y dimensionar, puedo inicializar ya el vector con valores. En la parte declarativa, yo puedo usar ya esta inicialización. Recuerden que en C yo puedo definir tanto la parte declarativa fuera de la
ejecución, fuera del área de ejecución, ¿no? Como también puedo definir dentro del área de ejecución. Lo importante es que la definición no entre en un ciclo, que la definición se haga una sola vez. Matrices. ¿Qué tenemos en matrices? Una matriz, por supuesto, va a tener una dimensión fila y una dimensión columna. Si yo digo que una matriz entera cuadrada es de orden 4, significa que tiene 4 filas numeradas, del 0 al 3, y 4 columnas en posiciones del 0 al 3. Entonces repito, una matriz cuadrada que es entera de orden 4 significa una matriz de 4 filas, 4 columnas. Es lo que hacemos acá, definir. También la matriz tiene, o sea, los elementos de la matriz son de un determinado tipo. La matriz se llama M y tiene, ya dijimos, 4 filas, 4 columnas. Una matriz cuadrada entera de n por n se simula con el siguiente par de declaraciones. O sea, no tenemos realmente en C arreglos de dimensión dinámica. Se simula cómo se hace y se define una constante con nombre, y esa constante con nombre se utiliza después para dimensionar. Y en el área declarativa del programa ya vamos a ingresar los valores variables. El tope siempre va a haber un tope. En este caso el tope va a ser 100. Entonces vamos a ver después que en la área declarativa ya tenemos que ingresar los valores menores que 100, por supuesto, para fila y para columna. Atiendan que acá yo dimensiono una matriz de tipo carácter y aparentemente tiene 3 dimensiones. Realmente lo que pasa es que, otra vez como anteriormente en el vector, tengo mac m filas, mac n columnas, y cada elemento tiene 11 de largo, que es lo que explica acá. Por lo que se ve una matriz tipo cadena de 2 dimensiones. El lenguaje se define como con 3 dimensiones. Se define con 3 dimensiones. La primera para la fila, la segunda para la columna y la tercera para cada elemento de la matriz. Después tenemos arreglos estáticos y dinámicos. Dijimos que en puridad no hay arreglos dinámicos, ¿verdad? Se simula. En este caso tenemos acá un arreglo estático, el de 10 elementos, un vector. ¿Por qué se lo denomina estático? Porque tiene dimensión fija. Si se quiere tener, acá explica lo que ya les dije, si se quiere tener las prestaciones de un arreglo dinámico, se tiene que recurrir a definir como fija la máxima dimensión posible del arreglo, en este caso es 100, ¿verdad? Y posteriormente, en la parte de procedimental del programa, se lee la dimensión pseudo variables, ¿no? Vamos a ver este programa en su ejecución. Cómo se hace esta parte del proceso y cómo funciona. Entonces vamos a buscar el programa fuente. Y acá tenemos, en esta parte se simula se dimensiona teóricamente con el valor de la constante de in, y acá se lee la dimensión y se empieza a trabajar con esa dimensión. La ejecución sería esta. Me pide la dimensión del vector, le voy a poner 4, me pide los números y lo que me muestra es el mayor valor, que es 6. En este caso es un vector de reales.
Volvamos a nuestro documento de consulta. Usando una matriz podemos hacer lo mismo. Definimos primero la dimensión. En este caso es una matriz cuadrada, por eso uso un solo valor. Pero cuando dimensiono la matriz, dimensiono por supuesto repitiendo la constante. De nuevo acá en la parte procedimental se lee las supuestas dimensiones. O sea, se lee una sola vez porque en este caso es una matriz cuadrada. Se recorre sí ya por filas y columnas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el programa imprime el valor de cada elemento de la matriz y luego de la matriz cuadrada, y luego busca la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces vamos a este programa. Esto no es, me guarda un ratito, tenganme paciencia. Ok, este es el problema. Entonces definimos una sola constante porque es una matriz cuadrada, dijimos, dimensionamos, definimos las variables que vamos a usar, n para la cantidad de filas y columnas, en este caso matriz cuadrada, y j para recorrer las filas y la columna, y SDP es la suma de los elementos de la diagonal principal. Vamos a ver, compilamos, ejecutamos, ingresamos la dimensión 2, el valor de cada elemento de la matriz 3, 2, 1 y 5. Entonces los elementos de la diagonal principal están en 0, 0 y 1, 1. 3 más 5, 8 tendría que ser el resultado. Y sí, es 8. Entonces funcionó el tema de la definición de una matriz, digamos, no precisamente dinámica, sería pseudodinámica, porque definimos una constante para que podamos simular el dinamismo de las dimensiones. Ok, entonces vamos a aprovechar para ver un programa anterior. Esta es el programa que define un vector constante con valores constantes, ¿verdad? Y lo que hace es muestra los valores de cada mes cada vez que yo introduzco un código válido. O sea, código válido es que está entre 1 y 12. Acá estoy haciendo una validación. Mientras sea un valor válido, va a seguir ejecutando. ¿Okay? Entonces compilo esto, ejecuto. El mes 1 tiene que ser enero, el mes 12 tendría que ser diciembre, así. El mes 3, marzo, y el mes 14 tiene que salir. Entonces funciona. Volviendo a nuestro documento de consulta, vamos a ver acá dice: existe una forma rebuscada de crear arreglos dinámicos en C, combinando el uso de punteros y la función malloc.
Veamos. El código acá se define aparentemente una variable simple, pero acá dice que es un vector. Veamos por qué. Esto es un puntero. Todavía no vimos. Entonces vamos a tratar de explicar someramente para que podamos comprender esta parte, ¿verdad? Entonces acá el programa imprime la dirección inicial del vector en dos formatos. Normalmente es con hexadecimal. Se puede ver la dirección de memoria. ¿Recuerdan ustedes el concepto básico de cuando hablamos de variables? Sin haber tocado máquina en pseudocódigo, en algorítmica, nos dicen las variables son realmente porciones de memoria. Son nombres que se le dan a direcciones de memoria. En el fondo, las variables son direcciones de memoria, nombradas de tal forma a facilitar su comprensión y no tener que manejarse con direcciones de memoria en una programación. Por eso se muestra acá en hexadecimal y para comprender mejor en entero, ¿verdad? Es más fácil, el entero es más habitual a nuestra vista. Entonces es lo que se muestra inicialmente. Después, ustedes saben que el operador SciOff devuelve el valor de el valor de la cantidad de bytes que ocupa un tipo de datos que vimos en la unidad que corresponde al tipo de datos. También se muestra eso. Y acá se dimensiona el arreglo dinámico de una dimensión. ¿Cómo se hace? Se antecede a todo el malloc el tipo de datos que va a tener esta variable, que al final resulta un puntero, otra vez un puntero del mismo dato, un puntero a entero se dice. ¿Por qué? Porque apunta a un tipo de dato. Entonces acá es un puntero a entero. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Entonces lo que hago es multiplico mi dimensión requerida, que es n, por la cantidad de bytes que ocupa el INT. Entonces, si n es 5 y el tamaño de INT es 4, voy a ocupar 20 en total, 20 bytes en total. Estoy dimensionando un arreglo en forma dinámica. No estoy usando una constante antes, ¿no? Una vez que dimensioné, vuelvo a mostrar la dirección de memoria que ocupa el último elemento. El último elemento que es A-1. ¿Por qué A de n-1? ¿Por qué A de n-1? Porque empieza con A sub 0, ¿no? Entonces, la parte que realmente ejecuta el programa lee un vector e imprime todo lo que hace, pero estos despliegues son para ilustrarles mejor de cómo se va creando dinámicamente el vector. Finalmente debo liberar el espacio que asigné. Esto es obligatorio, dice. Libero el espacio. Veamos entonces esto en la práctica, cómo funciona. Creo que es este. Bien. Acá tenemos. Entonces compilamos. Da algunos errores de warning, solamente de aviso, por la conversión de tipo de datos. Acá tenemos. La dirección inicial del vector es 629.5672. Realmente es 6.295.672. Entonces yo le digo que la dimensión del vector es 5 y me dice que la cantidad de bytes ocupada por el tipo de dato es 4. Esto es en el procesador que estoy usando, varía de acuerdo al procesador, sea 32 bits, 64 bits, varía, ¿verdad? En este caso yo tengo un procesador AMD de 64 bits, entonces por eso
el tipo de dato INT tiene longitud 4, o sea, ocupa 4 bytes. Yo defino un INT y esto ocupa 4 bytes. La dirección final del vector, vamos a verlo en formato entendible, es, a ver, 720, 38.514.720, mucho mayor que la dirección inicial. Eso significa que sí reservó el espacio para este vector. Realmente el dimensionamiento es una reserva de espacio, que es lo que hice acá, ¿verdad? Entonces voy a ingresar los datos. Solamente le digo, funciona. Pude, con un anglicismo, se suele decir, alocar. Alocar significa, viene de alloc, que significa asignar espacio, reservar espacio, en este contexto, ¿no?, de lenguaje de programación. Entonces veamos que dice, acá tiene que explicar más ordenadamente de lo que yo expliqué. Las líneas resaltadas con negritas tienen que ver con la definición del vector dinámico. Aunque no tengamos aún la noción de punteros, tratemos de comprender el funcionamiento de estas líneas. En el área declarativa, lo que hacemos es definir un puntero que apunta a un dato de tipo entero que realmente contiene una dirección de memoria. Es decir, definimos la dirección inicial del vector. El ejemplo que vimos acá. Y acá dice, tendría que decir recordarán, dice recodarán. Ahora sí, como por arte de magia, dice recordarán. El concepto básico de que una variable está asociada a una dirección en la memoria RAM. Y que por cuestiones prácticas, lo que les dije, es más fácil manejar un nombre de variable antes que una dirección de memoria. El lenguaje se permite trabajar de ambas formas. O sea, puedo trabajar con direcciones de memoria o con nombres de variables. Entonces lo que pasa en este caso es que la definición se guarda una dirección inicial de memoria. Continuando con la ejecución, proporcionamos la cantidad de elementos que queremos tener el vector. Lo que hicimos, unos 5, y la explicación detallada de esta línea que usa el malloc o el malloc, o como quieran llamarlo. En la línea precedente se guarda la dirección final de la última variable, debería decir. Hace falta otra acción mágica para corregir eso. Entonces, de la última variable simple, componente del vector, que sería n-1, pues el primer elemento es a sub 0. ¿Cómo se logra eso? La función malloc memory allocate viene de memory allocation o asignación de memoria en castellano. Reserva la memoria en la cantidad dada por el producto de n, dimensión del vector, no del vector, ¿verdad?, por side of int, que retorna la cantidad de bytes del tipo de datos signed int entero con signo. Como habíamos mencionado anteriormente, este último dato depende del tipo de procesador utilizado. Lo que les decía, en una HP con un procesador AMD de 64 bits, el resultado es, ahí tenemos, 4. Veamos ahora la dirección final del vector, que dijimos es mucho mayor. Es evidente que la dirección inicial dada por el entero es menor que la dirección final cuyo valor es, ¿verdad?, por lo que se presume la reserva o asignación del espacio en memoria se realizó con éxito. Evidentemente que sí, nosotros vimos la ejecución, acá hay con otros valores, pero está. Finalmente hay que liberar la memoria asignada, y este es el código que libera la memoria asignada. ¿Qué pasa en el caso de las matrices? Y bueno, por ahora vamos a explicar más detalladamente cuando entremos en puntero.
eh, acá en vez de un asterisco se va a usar dos asteriscos. Definimos lo que se llama un puntero a puntero. Posteriormente, el cálculo para las filas se hace como en el caso del vector, ¿no? Pero recuerden, el tipo de datos es con doble asterisco. Entonces, para crear las filas, acabamos de crear las filas. Dentro de cada fila vamos a crear el espacio para las columnas. Por eso entramos en un ciclo, y esto es como en el caso del vector, es simplemente un asterisco y definimos. Esto es para bidimensional. Entonces, tenemos la primera dimensión y la segunda dimensión. Si fuera si fuera 3 dimensiones o más dimensiones, tendríamos que crear otra vez dentro de esto otro, ¿verdad? Y supongo que va a ser puntero a puntero a puntero ya, ¿no? Después leemos la matriz, imprimimos. Realmente lo que hace el programa es para probar el malloc. Lo que hace es lee e imprime una matriz. Es todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto cómo se ejecuta en la práctica. Acá tenemos el programa. Ya no mostramos la dirección de memoria ni nada por el estilo. Creemos que eso quedó claro en el ejercicio anterior. Cualquier cosa, recurren de nuevo y miran ese ejercicio de vectores, ¿verdad? O le agregan a esto la dirección de memoria para que puedan entender mejor. Acá se imprime, y la liberación también es en 2 pasos, pero el proceso es a la inversa. Primero se liberan las columnas y después las filas. Se libera la memoria. Ejecutamos, primero compilamos, después ejecutamos. Dimensión fila de la matriz, vamos a ponerle 2. Dimensión columna de la matriz, le ponemos 3. Ingresamos los datos. Ahí está. Imprime los datos cargados. Vamos a ver qué más nos dice el documento de consulta. Bueno, en este caso analizamos la línea de definición. Se crea un puntero que apunta a otro puntero. Para asignar el espacio para las filas se hace lo que ya vimos. Dentro de cada fila se asigna el espacio para columnas con el ciclo, y liberando en 2 pasos también, proceso inverso, primero columnas, después filas. Y nosotros probamos ya y funciona. Dejamos acá esto para continuar después con lectura de arreglos. Muchas gracias. Ya nos veremos en el próximo video.